Antonio Torres ha sido diputado en la oposición durante 2 legislaturas. En esta que termina ahora se ha estrenado como portavoz del Grupo Parlamentario Popular, uno de los 2 partidos que sustentan al gobierno. Con él haremos balance del pacto de gobernabilidad y del trabajo parlamentario en estos 4 años. Buenos días. Muy buenos días. Ha sido su primera legislatura como portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Popular. ¿Qué balance hacen del trabajo realizado en estos 4 años que han estado marcados además por la crisis económica? Bueno, pues por lo que se refiere a mi grupo es mucha satisfacción. Ha habido muchos diputados nuevos, realmente de 30 parlamentarios, más de 20 era su primera experiencia en las Cortes de Aragón. Y han trabajado muy bien en equipo, hemos trabajado mucho en grupo, ha habido una piña y yo creo que nuestro trabajo, el que se esperaba de nosotros, se ha cumplido, ¿no? Y en lo que se refiere a mí como portavoz, bueno, cuando eres portavoz del grupo principal, del grupo que apoya al gobierno, tu trabajo está basado sobre todo en el diálogo, en las relaciones con los demás grupos, en el buscar, en el hacer que la acción del gobierno pase por las Cortes y sea apoyada por las Cortes, y en ese sentido yo creo que ha sido una legislatura marcada por la estabilidad y eso ha permitido dedicarnos sobre todo a lo que se ha dicho, es decir, a luchar en favor de la creación de empleo y a luchar en favor de los aragoneses. ¿Qué balance hacen del grado de cumplimiento del acuerdo de gobernabilidad con su socio de gobierno, con el Partido Aragonés, que además en algunas ocasiones en las Cortes ha votado en sentido diferente al que lo ha hecho el Partido Popular? Yo creo que el acuerdo de gobernabilidad se ha cumplido en gran parte, se ha trabajado siempre por las líneas marcadas en el acuerdo de gobernabilidad y eso se ha puesto en valor por ambos grupos. Y además quiero recordar una cuestión que me parece muy importante. El acuerdo fue público desde el minuto 1. Se firmó en público, que pactos anteriores de gobiernos presididos por Iglesias nunca fueron públicos y no se supieron las condiciones. Y sí que es verdad que ha habido veces que hemos votado diferente, pero hay que tener en cuenta 2 cosas. Somos 2 partidos distintos, que en muchas cosas coincidimos y en algún concepto, como la política territorial, no coincidimos, pero fundamentalmente los votos diferentes han tenido que ver con asuntos que no son competencia de Aragón, sino que a lo mejor son competencia del Gobierno de España u otros asuntos. Juntos, Partido Popular y Partido Aragonés presentaron la Ley de Distribución de Responsabilidades Administrativas. Lo presentaron juntos porque no fue posible conseguir un acuerdo entre todos los grupos parlamentarios. Esa ley incluye medidas como la reducción de diputados comarcales. ¿Por qué momento pasa la negociación parlamentaria de esta ley? ¿Su socio de gobierno se ha desmarcado de esta propuesta? Bueno, es verdad. Yo creo que hay que recordar que previamente hubo una ponencia especial en la que se aprobó un reparto competencial para evitar duplicidades y que eso contó con el apoyo del Partido Popular, del Partido Aragonés, de Chunta y de Izquierda Unida. El PSOE es quien no ha querido nunca trabajar en este asunto. Y fruto de ese acuerdo se presentó una proposición de ley por el Partido Popular y el Partido Aragonés. Y uno de los puntos esenciales, y que además había sido publicitado, nombrado en varias ocasiones por Luisa Fernanda Rubio, por José Ángel Bien, era la reducción de un 30% de consejeros comarcales. Hoy no existe ese consenso y desde luego para el Partido Popular eso es una medida absolutamente imprescindible. Es decir, si no hay una rebaja del 30% de los consejeros comarcales, no llevaremos la ley a pleno. Y tendremos que aprovechar el trabajo de la ponencia de evitar duplicidad de competencias en la próxima legislatura. Para nosotros es una línea infranqueable. Los grupos parlamentarios de la oposición que han pasado por esta entrevista y también su socio de gobierno, el Partido Aragonés, han criticado precisamente que el gobierno haya remitido tarde a las Cortes de Aragón proyectos de ley importantes como el que acabamos de hablar, de reparto competencial o, por ejemplo, la ley de transparencia. Seguramente al grupo que criticó le tendría que haber preguntado cuándo entró la ley, porque la ley de transparencia está en las Cortes desde la primavera de 2013 y ha sido la oposición la que la ha retrasado sine die todo lo que ha podido, y he de decir que en ese caso concreto de esa ley el gobierno, como ha tenido y ha manifestado y ha luchado porque hubiera un consenso lo más amplio posible, hemos estado muchas veces a expensas de eso. Quiero recordar que los grupos de la oposición se han negado a trabajar en julio
en las ponencias, se han negado a trabajar en enero en las ponencias, pero muchas de esas leyes están desde la primavera de 2013, han pedido en algún caso hasta 5 prórrogas para la presentación de enmiendas y luego han arrastrado mucho los pies en la ponencia. En un Parlamento en el que históricamente las ponencias analizan artículo por artículo, en un Parlamento en el que nunca ha habido mayoría absoluta, con lo cual una ley generalmente lleva bastantes sesiones de ponencia, es indiscutible que eso no se puede achacar al Gobierno. No obstante, a pesar de lo cual han salido muchas leyes adelante y en las 2 sesiones que falta se va a aprobar la ley del IAI, la ley de caza, la ley de transparencia, por citar 3 casos, la ley de subvenciones. Yo creo que leyes muy importantes, habrá alguna más, pero al final también depende de los grupos de la oposición. Quiero recordar que incluso ha habido sesiones de ponencia que no se ha presentado la oposición y no han podido avanzar las leyes. En esta legislatura se ha hablado mucho de transparencia, de regeneración democrática, pero hasta el momento no se ha alcanzado ningún acuerdo en este sentido, aunque algunas de las propuestas hay coincidencia entre todos los grupos parlamentarios. ¿Qué ha pasado? Yo creo que ha faltado la generación de un marco, que nosotros pedimos la creación de una comisión especial de estudio y los grupos de la oposición anunciaron desde el minuto 1 que no asistirían a las sesiones. Un marco en el que en lugar de proponer medidas sueltas y aprobarlas una por uno, se pusiera todo encima de la mesa, se analizase y se creara un marco nuevo de relaciones políticas. Pero claro, aquí ha habido medidas. La primera medida que se lanzó al Parlamento fue la propia presidenta del Gobierno de Aragón, que pidió en el debate del Estado de la Comunidad del año pasado la reducción del número de diputados y todos los grupos dijeron que no. O sea, al final algunos hablan de boquilla pero no están dispuestos a que reduzcamos esa serie de costes que no son necesarios ni para la democracia ni para el sistema representativo. Algunas de esas medidas de transparencia y de regeneración democrática se van a plasmar también en la reforma del reglamento de las Cortes, que también lleva el trabajo en ponencia paralizado durante casi un año. Falta un mes. ¿Va a ser posible sacar adelante esta reforma? Bueno, muchas de esas medidas que se han hablado ya están incluidas en la ley de transparencia. Yo creo que la ley de transparencia va a ser seguramente la mejor ley de transparencia y participación ciudadana que vaya a haber en ninguna comunidad autónoma, con más de 400 aportaciones de particulares y colectivos. Y efectivamente, para que eso en las Cortes sea lo mismo, estaba el reglamento. Y hubo una ponencia especial en la que se elaboró un nuevo reglamento que contó con el apoyo de 4 grupos de 5. Y se constituyó la ponencia ordinaria, y en la ponencia ordinaria el Grupo Socialista planteó cuestiones de las que no se había hablado nunca y en cierta manera rompió las reglas de juego. Eso seguramente dificultó esa falta de acuerdo. Nosotros hemos sostenido siempre que si el reglamento en vigor se había aprobado por unanimidad de los grupos, el nuevo reglamento como mínimo tenía que tener algo muy parecido. No podía ser el reglamento de unos frente a otros, porque para eso teníamos un reglamento aprobado por unanimidad y alguien rompió las reglas de juego. Otra cuestión que ha quedado pendiente para la próxima legislatura es la elección del nuevo Justicia de Aragón. Otro tema en el que no ha sido posible alcanzar un acuerdo. Desde el Partido Popular se ha intentado. Sin ninguna duda. Y de hecho el Grupo Socialista inicialmente vio con buenos ojos la candidatura que proponía el Gobierno. Pero no olvidemos una cuestión. La ley del Justicia exige unas condiciones que son 3/5 y hasta 3 meses de presentación de candidaturas, un plazo muy largo, pero sobre todo 3/5, y en determinados momentos conseguir 3/5 de apoyos es muy difícil. Quiero decir, y yo creo que eso requiere la mejor de las voluntades y posiblemente a meses de las elecciones quizá no era el momento más fácil para conseguir esos 3/5. Cuando un justicia lleva tantos mandatos, seguramente es porque no es tan fácil el hacer una sustitución, y yo creo que en el justiciazgo, como en tantas y tantas instituciones, es importante que haya renovación, pero en cualquier caso el justicia no está vacante, el actual justicia seguirá desempeñando sus funciones y en la próxima legislatura comprobaremos si existe 3/5 o voluntad de encontrarlos. Hemos hablado de cuestiones pendientes y cuestiones que han suscitado el desacuerdo entre los grupos parlamentarios, pero donde sí que se ha trabajado con acuerdo, con consenso, con unanimidades, ha sido en la Comisión de Investigación de la Plataforma Logística de Zaragoza. ¿Está satisfecho
con las conclusiones. Ahí se fijaron responsabilidades políticas para 5 ex altos cargos del gobierno socialista. Bueno, yo en la medida en que fui presidente de esa comisión de investigación o coordinador de esa comisión, me encuentro satisfecho de la voluntad de trabajo que ha habido y del trabajo realizado. Hemos hecho un dictamen muy importante de recomendaciones, de análisis de qué pasó, y eso se ha aprobado todo por unanimidad. Donde no ha habido esa unanimidad ha sido en las conclusiones. Pero bueno, ha habido una buena voluntad y un fair play indiscutible en el resultado de los trabajos, y efectivamente ha habido responsabilidades políticas, la declaración de responsabilidades políticas para 5 cargos socialistas, que algunos no son excargos, han cambiado de sitio pero siguen siendo cargos públicos, y ellos son Carlos Esco, Alfonso Vicente, Javier Velasco, Eduardo Vandrés o Alberto Larraz, unos por ser consejero de Obras Públicas, otro por ser consejero de Hacienda, y Carlos Esco por ser consejero delegado de plaza o viceconsejero, que efectivamente nosotros hemos entendido siempre que en los desmanes que se están descubriendo, en el saqueo que ha habido de esa sociedad, pues indiscutiblemente había responsables políticos que o fallaron en los controles o eran conocedores. Antonio Torres, portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Popular, gracias por acompañarnos en esta entrevista que ha sido la última de esta legislatura.